esta historia. Números capítulo 13, versículo 1 hasta, este capítulo tiene, Números capítulo 13, vamos a leer hasta el 24 y luego leeremos los siguientes versículos durante la predicación. Números capítulo 13. Números capítulo 13, 1, 3. Números es el cuarto libro de la Biblia. Números capítulo 13, versículo 1. Amén. Dice la palabra del Señor. Luego en el versículo 3 vamos a hacer una lectura rápida allí para resumir. Números 13:1 dice: y habló Jehová a Moisés diciendo: envía tú hombres que reconozcan la tierra de Canaán, la cual yo doy a los hijos de Israel. De cada tribu de sus padres enviaréis un varón, cada uno príncipe entre ellos. Y Moisés los envió desde el desierto de Parán, conforme a la palabra de Jehová. Y todos aquellos varones eran príncipes, diga conmigo, príncipes. Cada uno de aquellos varones era príncipe de los hijos de Israel. Y estos son sus nombres. Vamos para avanzar. Dice que de la tribu de Rubén envió uno, de la tribu de Simeón, de la tribu de Judá, de la tribu de Isaacar, de la tribu de Efraín, ahí estaba Josué, de la tribu de Benjamín, de la tribu de Zabulón, de la tribu de José, de la tribu de Manasés, de la tribu de Dan, de la tribu de Aser, de la tribu de Neftalí, de la tribu de Gad, envió cada uno un príncipe. Ahí están los nombres. Versículo 16, dice la Escritura: estos son los nombres de los varones que Moisés envió a reconocer la tierra. Usted en casa puede luego leer, porque se me torna un poquito tediosa la lectura, pero allí están los nombres de cada uno de ellos. Estos son los nombres de los varones que Moisés envió a reconocer la tierra. Y a Oseas, hijo de Nun, ahí está, le puso Moisés el nombre de Josué. Los envió pues Moisés a reconocer la tierra de Canaán, diciéndoles: subid de aquí al Neguet y subid al monte y observad la tierra cómo es, y el pueblo que la habita, si es fuerte o débil, si poco o numeroso, cómo es la tierra habitada, si es buena o mala, y cómo son las ciudades habitadas, si son campamentos o plazas fortificadas, y cómo es el terreno, si es fértil o estéril, y si en él hay árboles o no, y esforzaos y tomad del fruto del país. Y era el tiempo de las primeras uvas, diga conmigo, primeras uvas. Era el tiempo de las primeras uvas. Y ellos subieron y reconocieron la tierra desde el desierto de Sin hasta Rejot, entrando en Amant, y subieron al Neguet y vinieron hasta Hebrón, y allí estaba Aimán, Sesaí, Talmaí, hijos de Anac, eran hombres gigantes, muy fuertes. Hebrón fue edificada 7 años antes de Zoat, en Egipto, y llegaron hasta el arroyo de Escol, y de allí cortaron un sarmiento con un racimo de uvas, el cual trajeron 2 en un palo, y de las granadas de los higos, y se llamó aquel lugar Valle de Estol, esto es, Valle del Racimo. Y llamó aquel valle Estol por el racimo que cortaron de allí los hijos de Israel. Y volvieron de reconocer la tierra al fin de 40 días, y anduvieron y vinieron a Moisés y Aarón y a toda la congregación de los hijos de Israel en el desierto de Parán,
en Cádiz y dieron información a ellos y a toda la congregación y les mostraron el fruto de la tierra. Amén. Padre, gracias por tu palabra. Hoy al meditar en ella, pido que tu Espíritu Santo, Señor, hable a nuestros corazones. Yo sé que mi Redentor vive, Padre, y tú nos llevarás en victoria y en bendición, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Cuando el Señor le dice a Moisés que escoja hombres para que fuesen a mirar cómo era la tierra, ya el Señor le había mostrado a Moisés la tierra que iban a conquistar. Era una tierra de abundancia. Después de este reconocimiento, dice la Escritura que Moisés murió. Y le sucedió, su sucesor fue Josué. Y el Señor le dice a Josué: esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás esta tierra que doy por heredad a mi pueblo. Y tú cruzarás este Jordán. Pero quiero, mi hermano, que pensemos por un momentico la característica de un príncipe. Un príncipe. El Señor le dice a Moisés: mira, escoge 12, uno de cada tribu, príncipes, 12 príncipes. Que sea príncipe, era la característica. La estrategia era que sea príncipe, porque el príncipe se caracterizaba porque podía soportar un peso. Príncipe entonces es alguien capaz de levantar un peso y soportarlo, tenerlo por tiempo soportándolo. Quiere decir que esa era una característica del príncipe y que por eso era nombrado como tal, porque tenía la capacidad. En el desierto se ejercitaron para llegar a ser príncipes. Es decir, eran hombres acuerpados, hombres fuertes, hombres que soportaban una carga y lo cargaban por mucho tiempo, la permanecían con ellas. Eran capaces de soportar lo que nadie podía soportar en sus brazos, y por eso se catalogaban como príncipes. Y de esta manera, entonces, avanzaba. También un príncipe es alguien que levanta, soporta y permanece. Esos príncipes tienen que salir de sus tribus. Y Dios le dice a Moisés: saca a esos príncipes, o que cada tribu escoja un príncipe que tenga esas características. Y allí entonces se seleccionan estos príncipes, como dice la Escritura en Números, capítulo 13, del 4 hasta el 15. De la tribu, de cada tribu uno. Y dentro de esos príncipes estaba Josué, que era Oseas, hijo de Nun, de la tribu de Benjamín, y estaba también Caleb, de la tribu de Judá. ¿Por qué se destacan estos dos hombres? Porque Josué y Caleb, mientras estuvieron en el desierto, eran hombres temerosos de Dios. Siempre permanecieron fieles a Dios. Honraban la autoridad que estaba en Moisés. Eran leales. Tenían características de príncipes por su fuerza, pero eran leales. No solamente tenían fuerza física, sino que también su forma de pensar era una forma de pensar conforme a lo establecido en Dios. Honraban a Dios, respetaban a Dios, nunca estuvieron involucrados en circunstancias difíciles en el pueblo, sino que eran aquellos que ayudaban a Moisés de una manera voluntaria para que el pueblo le reconociera como autoridad, de tal manera que Josué y Caleb honraban a Dios. Y cuando se honra a Dios, Dios respalda a los que le honran. Amén. Dice la palabra del Señor que Moisés le dice a estos príncipes: vayan a esa tierra y ustedes van a mirar si esa tierra es buena.
cómo es el terreno, si es fértil o si es estéril, si hay árboles o no hay árboles. Dice, si hay gente fuerte o cómo es la gente, y tomen lo que hay allí. Y fueron a aquella tierra y la reconocieron. Dice la Escritura que aquellos hombres, cuando llegaron después de 40 días que habían reconocido la tierra, empezaron a dar un informe. Dice el verso 27 del capítulo 13, y les contaron diciendo, nosotros llegamos a la tierra a la cual nos enviaste, la tierra la que ciertamente fluye leche y miel. Vea este término que le dan a la tierra prometida, tierra que fluye leche y miel. O sea que había mucha provisión. Era una tierra muy hermosa ante la vista ante los ojos. Ante lo que ellos veían, era muy hermosa. Y este es el fruto de ella. Trajeron un fruto, una uva como un melón, de grande. Así era de grande la uva. O sea, imagínense, los racimos eran llevados por dos. Una persona que iba delante con un palo, lo ponía en su hombro, y otra que iba detrás, cargando. Y dice la Escritura y este es el fruto, mostraron el fruto. Mas el pueblo que habita, entonces comienzan a dar el informe. El pueblo que habita aquella tierra es fuerte, y las ciudades muy grandes y fortificadas. También vimos allí a los hijos de Anac, es decir, los gigantes. Amalek habita en el Negueb, el enemigo número 1 del pueblo de Dios. Se llama Amalek. El espíritu de Amalek es el que está siempre en contra de las bendiciones que Dios quiere darnos. Dios quiere bendecirte siempre, pero Amalek quiere oponerse. Y qué bueno identificar a Amalek para que Amalek no pueda hacer nada en nosotros. Si tú quieres progresar en tu empresa, Amalek se opone, porque él sabe que lo que tú vas a hacer es para bendición. Y Amalek siempre estará, pero lo que debemos saber nosotros es que Amalek ya fue derribado, derrotado y exhibido en la cruz del Calvario. Y hoy nosotros somos más que vencedores. Amén. Por eso Amalek está derrotado. Todo lo que tú anhelas en la vida, Amalek se opondrá. Pero tú le puedes decir a Amalek, tú no tienes nada que ver conmigo, porque el Señor ya te derribó en la cruz del Calvario. Y allí estaba Amalek en aquella tierra. Dice la Escritura que estaban Amalek, que habita el Negueb, y el Eteo, y el Jebuseo, y el Amorreo habitan en el monte, y el Cananeo habita junto al mar y a la ribera del Jordán. Ahí estaban dando el informe. Entonces Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés y dijo, subamos luego y tomemos posesión de ella. Qué bueno, Caleb estaba diciendo, esto ya es nuestro, vámonos a poseerla. Pero 10 de ellos dijeron, no, espere. Es decir, los varones que subieron con ellos, los príncipes, dijeron, no podemos subir contra aquel pueblo, porque es más fuerte que nosotros. Caleb era un hombre que amaba a Dios. Josué era un hombre que amaba a Dios, que mientras estuvo en el desierto, estuvieron siempre conectados con Dios, y por eso vieron una tierra deseable y para ellos. Lo que Dios te pone a hacer a ti, es para que tú lo conquistes, y Dios te dará todas las estrategias para que lo puedas poseer. Pero dice la Escritura que se levantaron aquellos que habían ido con Josué y Caleb. Dijeron, no, ese pueblo es muy fuerte, es más fuerte que nosotros. Y hablaron mal entre los hijos de Israel, es decir, dieron un mal informe, un informe cobarde. Dijeron, la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra que traga a los moradores. Y todo el pueblo que vimos en medio de ella son hombres de grande estatura. También vimos allí gigantes, los hijos de Anac, raza de los gigantes. Y éramos nosotros, a nuestro parecer, decían aquellos informantes príncipes,
a nuestro parecer, como langostas, y así les parecíamos a ellos. Esa tierra no es para nosotros. ¿Para qué tener esas aspiraciones?, dijeron ellos. No aspiremos a tanto. ¿Qué mentalidad tenían ellos? Mentalidad de desierto, mentalidad de Egipto, mentalidad de esclavos. No habían conocido al Señor, no habían experimentado la gloria de Dios, no se habían dado cuenta que aún en el desierto Dios hacía brotar, del desierto hacía brotar agua para ellos. No se habían dado cuenta que Dios les dio maná y les dio carne en el desierto. No se dieron cuenta de la grandeza del Dios a que le servían, porque estaban muy distraídos, posiblemente en su propia vida, en su propio ser, en su propia carnalidad. No habían conocido a Dios y por eso dijeron, esto con nuestras fuerzas no lo podemos hacer. A nuestro parecer, frente a ese gigante nos veíamos como langosticas, como nada, como piltrafas. ¿Y qué hizo el pueblo ante ese informe? Capítulo 14, dice, entonces toda la congregación gritó y dio voces, y el pueblo lloró aquella noche. ¿Cuánto tiempo llevaban en el desierto? Casi 40 años. Estaban a puertas de cumplir los 40 años. Y dice la Escritura que ante ese informe tan cobarde, el pueblo lloró, no pudo dormir esa noche. Dijeron, ¿cuánto tiempo en el desierto? Todo ese tiempo en el desierto, y ahora nos presentan una tierra que no es para nosotros porque es excelente tierra y esa no es para nosotros. ¿Qué mentalidad tenían ellos? Tenían una mentalidad reducida. ¿Qué hizo el pueblo? Lloró. Se quejaron contra Moisés y contra Aarón, todos los hijos de Israel, y dijo toda la multitud, ojalá muriéramos en la tierra de Egipto o en este desierto, ojalá muriéramos. ¿Por qué nos trae Jehová a esta tierra para caer a espada y que nuestras mujeres y nuestros niños sean por presa? Nos sería mejor volvernos a Egipto. Vea esta mentalidad de aquellas personas. Claro, era un informe cobarde, era un informe de príncipes, de hombres que habían sido capacitados para sostener, para afianzar su vida. Para no importar las circunstancias, siempre podían tener un buen peso, soportar, eran fuertes. Y entonces la gente dijo, si estos príncipes se sintieron como cositas pequeñas ante esos gigantes, esa tierra no es para nosotros. Y el pueblo lloró. Y decían el uno al otro, mejor designemos aquí mejor nuestros gobernantes, nuestros capitanes, y volvámonos a Egipto. Entonces Moisés y Aarón se postraron sobre sus rostros delante de toda la congregación de los hijos de Israel. Pero se levantó Josué, hijo de Nun, y Caleb, hijo de Jefone, que eran los que habían reconocido la tierra, y dice la Escritura, y rompieron sus vestidos. Estaban los 10 allí y estaban los 2 acá, Josué y Caleb. Dijeron, ¿cómo se les ocurre a ustedes dar ese informe? Esa tierra, la tierra que pasamos para reconocerla, es tierra en gran manera buena. Y si Jehová se agradare de nosotros, Él nos llevará a esa tierra y nos la entregará. Tierra que fluye leche y miel. Por tanto, no seáis rebeldes contra Jehová, ni temáis al pueblo de esta tierra, porque nosotros los comeremos como pan. Su amparo se ha apartado de ellos, y con nosotros está Jehová. No lo temáis. Amén. Ante las circunstancias, situaciones que tú emprendas, mi hermano, cuando venga la dificultad, si tú estás en el Señor, Dios te indicará que lo que el Señor te dijo que ibas a conquistar, lo vas a conquistar. Dios no va a permitir que en tu vida esté la decadencia ante lo que Él dice. Si tú conoces al Señor,
lo que el Señor te dijo que era para ti, es para ti. Y Dios hoy promete bendición a su iglesia. Y lo creo. Pero necesitamos realmente tener la contextura de un príncipe, para que en los momentos de dificultad seamos capaces de soportar cualquier peso y avanzar. Avanzar. No te detengas ante las circunstancias, ante las dificultades, ante los problemas. En los momentos más difíciles, con mi esposa hemos estado firmes a pesar de las dificultades. Y hemos soportado el peso, pero se nos hace livianito. ¿Sabe por qué? Porque el que lo está sosteniendo es el Señor. Ahí está el hombro del Señor. Y uno dice, pero es que este peso es liviano. ¿Sabe por qué? Porque el Señor está ahí. Si tú amas al Señor, cualquier circunstancia, por difícil que sea, cualquier mala noticia, por difícil que sea, si tú amas al Señor, tú podrás soportar cualquier circunstancia. Lo más hermoso es que el Señor está contigo. Por eso Josué y Caleb dijeron, esa tierra es para nosotros la vamos a conquistar. Y aunque sean gigantes, eso es como pan comido. ¿Usted ha comido pan francés, que es bien duro, y lo mete entre la leche o el café y se pone, se derrite? Y después lo saborea y es rico, ¿cierto? A algunos nos gusta comérnoslo con crocante, pero otros lo mojan un poquito y dicen, qué pan tan rico. Eso es pan comido. Estaban diciendo, esto es para nosotros. Esto es para nosotros. Y dice la Escritura que ellos habían comido de las primeras uvas. Esos príncipes habían comido de los primeros frutos. Y decían, no, ese fruto no lo habíamos visto antes. ¿Saben por qué no lo habían visto? Porque estaban en el desierto. Pero ahora ya no estaban en el desierto, estaban a puertas del desierto, a puertas de la bendición. Y cuando Dios tiene bendición para nosotros, Él lo que hace, lo que lo dice, lo cumple para bendición. Ahora, mi hermano, yo hablo a la congregación, a cada uno de ustedes. Quiero y deseo en el Señor, conforme su palabra, no es un deseo mío, es el deseo que Dios ha puesto en nuestro corazón. Dice la Escritura que la tierra será llena del conocimiento de la gloria de Dios, como las aguas cubren la mar. Cuando habla de conocimiento, significa que hay alguien que porta, un portador de buenas noticias, de bendición. Hoy usted lee el boletín y habla de bendiciones en la reflexión. Y Dios quiere que cada uno de nosotros seamos personas bendecidas, que demos para el Señor, demos nuestro tiempo, demos al Señor nuestro servicio para la gloria del Señor. Y vamos a tomar la tierra, pero hay que tener estrategias. Y cuando digo hay que tomar la tierra, es que vamos a llevar bendición a través de la palabra. El conocimiento que está en nosotros es el conocimiento de Dios. Y por eso podemos avanzar. Algunos dicen, conquistar a Bogotá, eso es imposible. Hay 8 millones o 9 millones de bogotanos, y conquistarlo será algo difícil. Pero hermanos, si el Señor está con nosotros, podemos soportar y avanzar. Y será la tierra de bendición. Y hoy hay que hacer un acto legal. Y yo lo invito a que hagamos ese acto legal y pensemos en cómo Dios quiere que avancemos. Hay que prepararnos para la bendición y para direccionar a personas que Dios va a colocar bajo nuestro ministerio. Dios va a colocar, escúchelo, hoy lo estoy diciendo, personas bajo nuestro ministerio. Usted puede decir, yo soy un hombre y una mujer que he sido llamado a desarrollar un ministerio. El Señor ha puesto en mi corazón la vida de varios de ustedes, personas con sus esposas y sus hijos, para que avancemos y conquistemos, porque es necesario prepararnos para la gloria del Señor. De tal manera que hoy vamos a colocar nuestra vida delante del Señor, hay que hacer un acto legal y vamos a prepararnos. Es necesario preparar a los profesionales para recibir profesionales. Amén.
los estudiantes universitarios para recibir estudiantes universitarios, preparar comerciantes para recibir comerciantes, porque Dios los colocará en medio nuestro, preparar, hermanos, empresarios para recibir empresarios, preparar, escuche bien, educadores para recibir educadores. Oh, hermanos, vendrán profetas, pero Dios preparará profetas para recibir profetas. Los jóvenes se preparan para recibir jóvenes. Las mujeres se preparan para recibir mujeres. Los hogares sanos y fuertes para avanzar y conquistar hogares para la gloria del Señor. Dios quiere que avancemos. No podemos quedarnos estancados como darnos vuelta en el desierto. No podemos pensar como esos 10 príncipes que habían soportado muchas cosas, pero ante el primer intento de conquista se sintieron amedrentados, atolondrados, se sintieron que no podían, que no era para ellos. Pero cuando Dios está con nosotros, hermanos, Dios nos capacitará para llevar bendición a una ciudad que necesita bendición. Hoy los valores morales están en decadencia. Hoy hay dificultad en la vida, en los hombres, en los jóvenes. Pero Dios está levantando un remanente y una iglesia preciosa que está siendo preparada en Dios para la conquista, de tal manera que sí podemos. Amén. Gloria sea al Señor. Vamos a tomar la tierra. Y cuando hablo de la tierra son territorios que ha querido tomar el enemigo y que ha querido apoderarse de ellos. Vamos a tomar esa tierra, pero hay que tener estrategias para bendición. Las personas que van a recibir la gente serán personas bien presentadas, con una sonrisa, con un rostro de triunfo, no con un rostro de derrota, sino que avanzaremos en bendición. Cuando pensamos en los primeros frutos, son las primicias que Dios tiene para cada uno de nosotros. Dios tiene bendición para tu vida y para tu casa. Dios no va a permitir que en tu casa exista escasez. La tierra que estamos habitando hoy en el Señor realmente es tierra que fluye leche y miel. ¿Cuántos lo creen así? Aleluya. Podemos avanzar. Debe, hermanos, quitar o aislar, se deben aislar aquellas personas que roban la unción, que dicen esto no es para nosotros, que se levantan en murmuración, que dicen hagamos capitanes entre nosotros y volvámonos a Egipto. Egipto significa el mundo, pero Dios ha puesto hombres y mujeres estratégicos en medio de su iglesia, en medio de sus congregaciones. En este lugar hay hombres y mujeres que tienen la estirpe de príncipes para la gloria de Dios. Amén. Debemos avanzar. Cuando el pueblo de Dios salía de Egipto, decía la iglesia que era un pueblo que no conocía a Dios. Podemos pensar en el paso del Mar Rojo y el paso del río Jordán. Cuando el pueblo de Dios ya había pasado por el desierto y estaban frente al Jordán, el río Jordán estaba caudaloso, se había desbordado. Pero veamos dos clases de pueblo, y quiero rápidamente, aunque ya lo expresé en alguna oportunidad. Frente al mar, el pueblo que acababa de salir de la esclavitud, era un pueblo que huía temeroso del enemigo, tenían miedo, habían huido del enemigo, de la esclavitud, y estaban temerosos. El miedo se apoderó de ellos, porque no conocían, no reconocían, no entendían quién era Dios. Habían estado en esclavitud, a pesar de que Moisés mostró al pueblo la grandeza de Dios frente al faraón. Pero estaban frente al Mar Rojo y dijeron, esto ya no podemos, y se rebelaron, tenían miedo. Frente al mar dijeron, ya estamos estancados, ya estamos sitiados, el enemigo viene detrás de nosotros, y frente a nosotros está el mar, está la dificultad del mar. No conocían a Dios. Pero cuando estaban frente al Jordán, antes de conquistar la tierra prometida, eran hombres que empezaron a entender que la grandeza de Dios era real sobre ellos. Y frente al Jordán, el pueblo avanzaba seguro de la conquista, de que iban a conquistar la tierra que fluye leche y miel. Ya
no había miedo. En los que tenían miedo era el enemigo. El enemigo era los que tenían miedo. Aquellos gigantones que vieron los príncipes estaban temerosos, porque aquellos creyeron que Dios, los príncipes, Josué y Caleb, creyeron que eso era una tierra lista para conquistar, que fluye leche y miel. Y los que estaban temerosos entonces era el enemigo, porque aquí ya el pueblo de Israel sí conocía a Dios. Frente al mar, cuando salieron de la esclavitud, dice la Escritura en Éxodo 14, del 10 hasta el 12, que antes de llegar estaban desesperados y murmurados. No creían en la promesa de Dios. Ellos no creían que Dios los iba a llevar a la tierra prometida. Pero frente al Jordán, dice la palabra del Señor, que frente al Jordán estaban Josué y Caleb listos para cruzar. Y dice la Escritura en Josué capítulo 3, versículo 1, que estaban reposando y tranquilos y creían en la promesa de Dios. Vea, frente al mar estaban desesperados porque no conocían a Dios. Pero frente al Jordán estaban tranquilos. Yo quiero decir, hermanos, hoy estamos frente al Jordán, porque usted y yo conocemos a Dios. Sabemos que es un Dios precioso. Yo sé, hermanos, que en medio nuestro hay testimonios hermosos, cómo el Señor nos ha cuidado, cómo el Señor ha dado provisión, cómo el Señor nos ha dado grandes cosas, cómo ha puesto en nuestra vida finanzas, cómo nos ha dado grandes cosas, regalos hermosos nos ha dado el Señor, casas, provisión, porque ese es nuestro Padre Celestial, ese es nuestro Rey, ese es nuestro Padre que está con nosotros y le conocemos. Ya no estamos frente al mar, ya no desconocemos a Dios, ya estamos frente al Jordán. Hay un equipo, hay una persona, hay príncipes, pero también hay sacerdotes. Frente al mar, dice la Escritura, que el peso del liderazgo recaía solamente sobre Moisés. Era solo una persona, pero no estaban preparados para asumir responsabilidades. Aunque podían haber otras personas, no estaban preparados, pensaban en el desierto, decían, qué incertidumbre, salir de la esclavitud e ir al desierto. Pero ellos sabían, y Josué, Moisés y Aarón sabían que eran unos días nada más, pero el pueblo en su incertidumbre y en su forma de pensar, y convirtieron lo que eran solo 13 días de camino en 40 años de desierto. Y estaban frente al mar y decían, no podemos. Eso no es para nosotros. Pero frente al Jordán, dice la Escritura en Josué 3, que había una estructura de liderazgo. Había personas que eran preparadas, que habían sido aprobados para asumir responsabilidades. Hombres que conocían al Señor, hombres que avanzaban y que sabían que iban a conquistar la tierra prometida. Frente al mar, el pueblo era incrédulo, había dureza de corazón, no les había permitido desarrollar su fe, no había algo que desarrollara su fe, porque no habían visto tantas cosas que Dios hizo. Pero ya frente al río Jordán había un pueblo que comprendía que Dios iba a estar con ellos. Frente al mar entonces el pueblo, frente al Jordán entonces el pueblo había crecido en la fe, lo cual le producía reposo. Cuando usted cree en el Señor, entonces podemos descansar en el Señor. Podrán venir dificultades, podrás tener malas noticias, pero mi hermano, el Señor dice, no tendrás temor de malas noticias, porque si vienen, no está diciendo que no van a venir, sino que cuando vengan las malas noticias, tú vas a saber que tienes una respuesta en Dios y que Dios está en el asunto. Amén. Entonces ya eran dos pueblos, eran dos épocas diferentes. La época donde estaban enfrentando al mar, que definitivamente dice la Escritura que pasaron el mar en seco, Dios les bendijo, Dios los llevó al otro lado y el enemigo, Faraón y todo su ejército fue muerto, ahí cayó ahogado, se ahogaron en el mar. Y comenzó el pueblo de Israel en el desierto, Dios les favoreció de su enemigo. Y el Jordán había pasado tiempo, pero Dios tenía grandes cosas para sus hijos. Y dice la Escritura que aunque cuando estaban en el mar, iban en medio de ellos, había carencia de una experiencia personal.
con la presencia de Dios, pero ya empezaron a enfrentar esa bendición. Y frente al Jordán, cuando estaban frente al Jordán, que también el Jordán se abrió, era un río caudaloso, pero la mano de Dios estaba sosteniendo el caudal de ese río, porque estaban pasando sus sacerdotes, sus levitas. Frente al Jordán estaba el arca del pacto, estaba la presencia de Dios, llevada por hombres, los sacerdotes, que determinaban el camino a seguir, ya que reconocían la presencia de Dios. Eran fuertes, eran personas fuertes, eran personas valientes, eran personas que sabían que el Señor estaba con ellos para guiarles. Así que el Señor es grande para bendición. El mar se produjo el milagro solamente por la fe de un hombre, pero en el Jordán se produjo la bendición de Dios fue por la acción efectiva de aquellos que sabían que iban a tomar la tierra para bendición. Entonces Dios tiene grandes cosas para nosotros. Dios es fiel. Dios no va a permitir nada que estorbe nuestra vida. Dios estará con nosotros para darnos bendición, para darnos vida, para darnos aliento, si le conocemos. Pregúntele a la persona que está ahí a su lado, ¿usted conoce a Dios? Dígale esto. ¿Usted conoce a Dios? ¿Usted realmente conoce al Señor? ¿El Señor es su pastor y nada le faltará? Conozcamos al Señor. Hoy ya hemos avanzado. Ya no podemos pensar en cosas, hermanos, que sean imposibles, porque Dios está con nosotros. Podemos pensar, ¿habrá algo imposible para Dios? ¿Qué sueños tú tienes? ¿Qué anhelos hay en tu vida? Yo quiero llevarte, hermano, por la palabra a un acto legal, algo que está establecido, que es legal, o sea, que es auténtico. Dice la Escritura, pídeme y te daré por herencia las naciones. Yo creo esa promesa. No empieces a buscar inconvenientes. Algunos dicen, no, es que yo quién sabe si pueda. Estoy muy ocupado. Eso no es para mí. Dios quiere que tú sientas la satisfacción de servir al Rey de Reyes y al Señor de Señores. La bendición, los primeros frutos, es para su iglesia, es para ti y es para mí. Y Dios tiene preparado para nosotros lo mejor, la tierra que fluye leche y miel. Puedes pensar por un momentico, ¿qué es lo que me ha estorbado avanzar? Algunos dicen mis compromisos, otros dicen, bueno, pues es que mi forma de ver a Dios es diferente. Pero hermanos, dice la Escritura, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. ¿Saben que hay muchas personas que están atadas mentalmente? ¿Por qué? Porque de pronto en años pasados, en la infancia, el padre le dijo, tú eres un incapaz, tú eres un imbécil, perdón la expresión, tú no puedes, tú no naciste para esto. Y algunos tienen que dar libertad a su mente. Y Dios quiere traer liberación mental para que tú creas lo que Él te dice hoy que es para ti. Y hoy el Señor nos está diciendo, iglesia, yo quiero que vosotros experimentéis las primicias de la bendición del fruto, es decir, los primeros frutos. Nosotros nos vamos, nuestros ojos, mi hermano, sus ojos y mis ojos van a ver la grandeza de Dios a favor de cada uno de nosotros como su iglesia. Y eso tiene que ver con todas las áreas, comenzando desde nuestra vida espiritual. Cada día llevarás palabra para empoderar a otros, porque la tierra será llena del conocimiento de la gloria de Dios, como las aguas cubren la mar. No pienses como aquellos que dieron un mal informe.
Piense como aquellos dos. Siempre habrá una relación así. Pero hoy yo declaro por la palabra que esa relación en esta congregación no es así. Habrá una relación de que más son los que podemos, porque Dios está con nosotros, porque el Señor estará con nosotros para bendición. ¿Cuántos creen que usted y el Señor hacen buen equipo? Amén. Entonces hoy somos más. Ya no estamos frente al Mar Rojo, ya estamos frente al Jordán, ya somos un equipo, ya avanzaremos. La tierra será llena del conocimiento de la gloria del Señor. Si tú tienes alguna dificultad, alguna aflicción, mi hermano, busca a un hermano espiritual y dile: yo quiero que tú te unas conmigo en oración, quiero que tú te integres para que juntos avancemos y conquistemos lo que el Señor tiene para nosotros. Y esa persona que es un líder te dará bendición, llevará a tu vida paz, llevará a tu vida gozo, llevará a tu vida bendición, porque el Señor estará contigo y te llevará el Señor de victoria en victoria y de triunfo en triunfo. No temas, dice el Señor, porque yo estoy contigo. Yo soy tu Dios, que te esfuerzo, no te dejaré ni te desampararé. Preparémonos, mi hermano, preparémonos. Dios no quiere verte afuera de la bendición, Dios quiere verte dentro de la bendición. Yo voy a pedir a la iglesia que nos pongamos en pie. En este momento sobran las palabras, porque yo sé que el Espíritu Santo está ahí en su corazón. Y no quiero decir algo que no esté conforme al Espíritu de Dios. Solo quiero decirte que tú eres un príncipe, pero eres el príncipe, eres un príncipe hijo de Dios, que tiene las características de aquel que sabe que si Dios está contigo, nada va a poder hacerte frente. Algunos dirán: pastor, es que no he podido. Pero quiero decirte, a partir de hoy vas a poder, porque Dios va a estar contigo. Dios te llevará de victoria en victoria. Vas a poder. Tendrás la bendición sobre tu vida. Alcanzarás la gloria de Dios. Se presentarán obstáculos, pero el arca del Señor, la presencia del Señor, estará contigo para llevarte de victoria en victoria y de triunfo en triunfo. Este es el tiempo de las primeras uvas, para que disfrutemos. Quiero que nos preparemos, mi hermano. Comenzando el próximo mes, quiero que cada uno de mis hermanos, y comienzo a dar este anuncio, podamos traer uvas y vamos a deleitándonos, uvas físicas. Y a mano o a par con la cena del Señor, vamos a disfrutar del fruto de la uva, de la vid, y vamos a comer uvas, porque Dios quiere que estemos reposados para la conquista que Él tiene para su iglesia. Ahora, mi hermano, quiero decirte, esto no es solamente de esta congregación, no porque yo haya hablado con alguien de los pastores, no. En muchos lugares la presencia de Dios se manifestará a su pueblo, que podremos sentir la bendición, palpar y saborear la bendición. Dios tiene grandes cosas para ti. ¿Y por qué no lo hacemos el próximo domingo? Pensarán algunos. Porque Dios quiere que tú te enfrentes a las dificultades para que entiendas que Dios está contigo. Ya no estás frente al río, al Mar Rojo, ya estás frente al Jordán. Son pocas las cosas que debes experimentar, pero Dios quiere darte carácter. Mi hermano, ¿cuántos sueños están truncados acá? ¿Cuántos anhelos? ¿Cuántos deseos? ¿Cuántas cosas están truncadas? Personas que dicen: ya esto no, ya desisto de esto. Esto no es para mí. Pero vamos a ser un solo pueblo, guiados por el Espíritu de Dios, para disfrutar
el sabor de los primeros frutos. Dios va a dar bendición a tu vida, a tu casa, a tu hogar. Conquistarás el corazón de tus hijos para la gloria de Dios. Conquistarás el corazón de tu esposo, de tu esposa para la gloria de Dios. Conquistarás aquellas cosas que están por conquistar. Los proyectos que tú tienes delante del Señor los colocarás de tal manera que disfrutarás la bendición de las primeras uvas. Dios quiere llevarte a bendición. Ya no pienses como un pueblo que ya no pensemos como un pueblo que acaba de salir de la esclavitud. Ya pensemos como un pueblo que ha meditado en la palabra de Dios. Que obviamente hay personas que están llegando, que están hasta ahora escudriñando la Escritura, pero mi hermano, tú ya tienes la bendición de Dios. Conoces la palabra y Dios quiere llevarte de victoria en victoria y de triunfo en triunfo. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? Amén. Vamos a disfrutar de un domingo de bendición, tanto en el culto de la mañana, que hay una buena asistencia hermosa, así como esta, como en el culto de las 10 de la mañana. Participar de los frutos, la bendición de Dios para nosotros, poder saborear la gloria del Señor. Y de esta manera usted va a colocar sus proyectos delante del Señor, sus anhelos. Algunos dirán, Señor, yo quiero terminar la carrera en la universidad. Algunos dirán, yo quiero, Señor, afianzarme en los proyectos, en esta empresa, en esto que tengo para que tú, Dios, me ayudes. Señor, ayúdame. El Señor te va a ayudar. Algunos dirán, Señor, yo quiero presentar ese ministerio que tú has puesto en mi vida, de tu palabra, para compartirlo a la iglesia. Colócalo delante del Señor y el Señor nos llevará de victoria en victoria y de triunfo en triunfo. Amén. Levanta tus manos al Señor y dígale, aquí estoy, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, todo pensamiento que obstaculiza nuestra vida, porque no te conocemos, lo quitamos de nuestro ser, en el nombre de Jesús. Declaro, Señor, que esta congregación está colmada por tu Espíritu Santo, y donde está el Espíritu de Dios hay libertad. Y declaro que las personas que están en esta congregación son personas que tienen pensamientos de bien y no de mal, pensamientos de victoria y no de derrota, pensamientos de conquista y no de obstáculo, no de incapacidad. Declaro, Señor, que esta congregación está llena de tu Espíritu Santo. Por tanto, Dios mío, tú colocarás en sus vidas bendición. Y en el nombre de Jesús declaro por tu palabra que nos preparamos, Padre, para recibir profesionales, empresarios, comerciantes, amas de casa, hombres, mujeres, jóvenes, señoritas, estudiantes, personas que están en las leyes, personas que están, Señor, en la docencia. Padre, dispuestos estamos, Señor, para ir y conquistar. Padre, para avanzar en bendición. Gracias por tus siervos. En el nombre de Jesús, te agradecemos porque tuyo es el reino, el poder y la gloria. Y declaro tiempos de gloria y de refrigerio. En el nombre de Jesús, gracias, Cristo. Toda la honra, toda la gloria y toda la alabanza sea para ti. En el nombre de Jesús. Ahora, mi hermano, diga, Señor, recibo la promesa que está en tu palabra. Y diga conmigo, me declaro más que vencedor en Cristo Jesús. En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Gloria sea al Señor. Toda la honra y toda la gloria sea para el Señor. Aleluya, aleluya. Gloria a Dios.